El Espíritu Santo mismo en persona es que declara que algunos apostatarán de la fe. Es decir, este fuerte huracán logrará que algunos creyentes se enfríen, se vuelvan del camino de la salvación, se tornen apáticos y hasta vayan abiertamente en contra de Dios que los rescató y blasfemen su nombre. La apostasía, como le dije anteriormente, no se da de plano en el mundo de los incrédulos, se da en el mundo de los creyentes. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Aquí estamos de nuevo para continuar con esta serie de estudios bíblicos acerca de la apostasía. Cómo ella ha logrado infiltrar la iglesia, se ha acomodado, está siendo practicada y hasta promovida. Vamos a continuar entonces. Nosotros estuvimos leyendo en la última ocasión a primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 al 5. Entonces, continuando sobre la explicación previamente dada a ustedes, hay que destacar el mismo orden que Pablo hace de la fuente de la apostasía aquí en 1 Timoteo, capítulo 4, para engañar a los creyentes. ¿Cuál es el origen de esta malicia? Muchos piensan que el origen es médico, científico, nutricionista o académico, pero el verdadero origen es espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y los practicantes, promotores y predicadores de este engaño, aunque sean periodistas, científicos, académicos, pastores, etcétera, etcétera, son hipócritas y mentirosos. Comentemos primero a los espíritus engañadores y veamos que el diablo le lleva la contraria a Dios en todo lo que pueda, siempre para confundir a la gente, así como lo hizo con Eva en el huerto del Edén. Apariencia de piedad, pero hay detrás un verdadero lobo escondido. No todos los espíritus se mueven por la voluntad de Dios, pues hay espíritus rebeldes que fueron destituidos de la presencia de Dios cuando se dejaron contratar por el diablo. Y eso me imagino que ustedes lo habrán leído en Ezequiel capítulo 28, en Isaías capítulo 14. Estos espíritus le hacen sentir cosas favorables a la gente y le confirman otras cosas que terminan siendo engañados. Por ejemplo, ¿de dónde le salió a Coré, a On, a Datán y a Abirán que Dios hablaba también por ellos como hablaba por Moisés? ¿Por qué hubo gente que le creyó, especialmente a Coré? ¿Cuántas señales verdaderas no había hecho Dios a través de Moisés para que el pueblo creyera? Todos aquellos que no creen a la verdad, entonces creen a la mentira, para de esta manera ser condenados, no porque Dios los está condenando, sino porque ellos mismos rechazaron la verdad y optaron por la mentira. Los espíritus engañadores no son más que charlatanes ambulantes. Charlatanes ambulantes que se mueven de lugar en lugar buscando con un poder de seducción arrastrar a quienes le siguen la corriente. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está diciendo aquí en 1 Timoteo capítulo 4? Está hablando de que en los últimos días esto va a aparecer en grande. Mas sin embargo, ya nosotros podemos ver que en el primer siglo del cristianismo, en los primeros 100 años del cristianismo, se levantó una corriente completamente diabólica que enseñaba que Jesucristo no había venido en cuerpo humano, sino en espíritu solamente. Ellos no negaron la venida de Jesucristo, pero negaron que hubiese sido en carne y sangre. Es decir, ellos refutaban la humanidad de Jesús. Por lo tanto, negaban su nacimiento, al igual que como usted y yo nacimos.
¿Qué hacían? Que de esta forma distorsionaban todo lo que tuviera que ver con la verdadera y sana doctrina de que Jesús era el Mesías y el Cordero de Dios, con fecha de nacimiento y con fecha de muerte, y que así cumpliría con todo lo prescrito en el Antiguo Testamento. Es decir, ¿dónde se levanta esta doctrina en el mundo? No, dentro de la congregación. Porque la idea no es confundir al mundo, la idea es confundir al creyente. Estas ideas que surgen por ahí, que ya el Mesías apareció en Jerusalén, o que el anticristo es el Papa, que el anticristo es un militar, que el anticristo es un rey, al mundo eso no le importa. Al mundo eso no le importa, y quienes promueven esto no es para engañar al mundo, porque de hecho el mundo engañado está, bajo la opresión del diablo, está ciego su entendimiento. Es para engañar al de adentro. Es para engañar al de adentro. Queriendo decir que el cristianismo, que se fundamenta en el hecho histórico del nacimiento, la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, se caiga. Porque si Jesús no se hizo hombre, no habitó entre nosotros, entonces toda nuestra fe, que está fundamentada en la resurrección de Jesucristo, se echa a perder. Ahora, a sabienda de eso, el apóstol Juan escribió en 1 de Juan capítulo 4 verso 1 lo que nosotros debemos hacer. Y fue lo que le dije al principio: la capacidad crítica y el razonamiento bíblico tiene que acompañar a todo creyente. Por humilde y sencillo que tú seas, en el camino del Señor tú no te vas a extraviar. Siempre y cuando te mantengas apegado a la palabra del Señor, conozca bien a tus pastores, conozca bien la comunidad de la cual tú eres parte, para que por un ambulante predicador o lo que sea, tú no te dejes engañar. Que si es un siervo de Dios te alimente, pero si es un enemigo de la obra del Señor, tú puedes rechazar todo eso. Mire la recomendación de Juan: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Quiere decir que hay espíritus engañadores que obviamente no son de Dios, pero que ellos aparentan ser que son de Dios, con el objetivo de engañar, de confundir al creyente. ¿Cómo se sabía en el primer siglo del cristianismo si un espíritu era de Dios o no? Bueno, poniéndolo a confesar si Jesucristo había venido en carne y sangre, poniendo a confesar la humanidad de Jesús, que pudiera explicar esa concesión del Espíritu Santo en el vientre de María para tener a Jesucristo, su nacimiento, su circuncisión, su dedicación, su presentación en el templo, su manifestación pública, su predicación, su muerte con testigos, su sepultura, su resurrección, su levantamiento al cielo y la promesa de que Cristo va a venir. Porque un demonio no te va a decir eso. Y si lo dice, lo va a decir con cosas que puedan confundir, como lo hizo el diablo en el huerto del Edén, con que Dios dijo tal y tal cosa, buscando la idea de llevar la contraria. Entonces el creyente tiene que saber cuál es la fuente del que te está hablando. Volvemos a hablar de los judíos de Berea. ¿Por qué? Mire, ¿por qué ni siquiera hay una carta escrita a Berea, donde sí quedó formalmente una iglesia? Después que estos judíos aceptaron a Cristo como Señor y Salvador y otros gentiles que vivían allí. ¿Por qué hubo que enviar 2 cartas a Tesalónica? ¿Por qué en una de ellas Pablo les recuerda lo que al principio él le predicó? ¿Cómo ahora tiene que de nuevo recordar lo que él le predicó? Porque ellos estaban siendo engañados por espíritu, por cartas y por sueños con respecto a la venida del Señor. ¿Y por qué uno no hubo que mandar una carta a Berea? Porque los bereanos tenían que ver en la palabra del Señor lo que se estaba diciendo. ¿Cuál es la recomendación aquí del apóstol Juan? Que hay que probar los espíritus. Entonces, ¿cómo se prueba? Bueno, con la persona que le está hablando, con esa capacidad crítica, con ese análisis bíblico, entonces uno puede
proceder a preguntar y a ver que lo que está diciendo si es o no está de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Tú sabes, esto no quiere decir que un falso espíritu no diga hoy que ciertamente Jesús vino en carne y que por eso sea un espíritu verdadero, porque al diablo y a sus demonios hay que verlo en su totalidad. Pues Satanás y sus ministros se visten de saco y corbata, es decir, de ángeles de luz, para engañar gente, aunque sea diciendo una parte de la verdad. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16, versículos 16 y 17, nosotros ¿qué encontramos allí? Que hay que tener un espíritu de discernimiento, como el que tuvieron Pablo y Silas cuando una muchacha poseída por un demonio de adivinación, decía de forma correcta que Pablo y Silas eran siervos de Dios. Una verdad en boca de una mujer endemoniada. ¿Para qué? Para confundir a las personas de Filipos y para que vean que Pablo, Silas y la mujer endemoniada todo era lo mismo, que el origen del poder de los tres era un origen divino. Pero por el discernimiento, Pablo y Silas se dieron cuenta, y entonces Pablo procedió a reprender ese espíritu de mentira que estaba en la boca de la mujer. Usted sabe, todo esto es verdad, pero las intenciones del espíritu engañador era confundir a la gente y engañarlo, y de esa manera el espíritu de adivinación asegurar un puesto dentro de la muchacha. El diablo está y estará siempre en contra del nombre de Jesucristo. Ahí en Filipo, donde ocurrió esta historia mencionada, se plantó una iglesia local fundamentada en el poder de Dios y en el testimonio del Espíritu Santo. Pero en el tiempo que Juan escribió la primera epístola, donde está primera de Juan capítulo 4 verso 1, la iglesia luchaba contra la primera de las herejías nacida dentro de la iglesia, que Jesucristo no había venido en cuerpo, en carne y sangre, que ciertamente él había venido pero en espíritu. Y estos espíritus engañadores de parte de Satanás usaban a la gente pensante y a los no pensantes para demostrar que es imposible que Dios habitara en un cuerpo humano. Y las personas terminaban razonando que sí. ¿Por qué? Porque le decían que la materia es mala, que el cuerpo humano es materia. Y los gnósticos y los docetistas hicieron estragos por allí. Los gnósticos, que hasta el día de hoy existen, que su único trabajo es concentrarse en el conocimiento, y los docetistas, que decían que Cristo vino pero en apariencia, porque para los gnósticos y para esta persona, como toda la materia es mala y el cuerpo humano es materia, pues es imposible que Dios haya venido en carne y sangre. Pensamiento griego de alto nivel, dirían ellos. Entonces, con esas posiciones ellos echaban por el suelo la sana doctrina del embarazo de la Virgen María por el Espíritu Santo, el nacimiento de Jesús, su muerte, su sepultura, su resurrección. Había una negativa completa. Entonces, muchas de las personas que se dejan usar por el demonio vienen de la clase pensante. ¿Por qué? Porque es que segunda de Corintios capítulo 11 lo dice. Así como Satanás se viste correctamente bien para ser aceptado en todos los niveles, los agentes del diablo también. Muchos tienen doctorado, PhD, lo que sea. Muchos están en los congresos y son personas que para los seres humanos hasta son merecedores de premios Nobel, por ejemplo. En literatura, en economía, en física, en matemáticas, en lo que sea. Pero muchas veces son que instrumentos del mismo Satanás. Son instrumentos. La Biblia lo dice, que el Señor escondió de los sabios de este mundo la sabiduría. ¿A quiénes se lo dio? A los humildes y a los sencillos. ¿Y quiénes son los humildes y los sencillos? Humilde y sencillo no quiere decir que no tengan grados educativos bien altos. Humilde y sencillo son los adultos que han reconocido su falta, se han arrepentido de sus pecados, han aceptado a Cristo como Señor y Salvador y se convierten en estos humildes y sencillos.
Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, con todos los dones que el Espíritu Santo le da a la iglesia, entonces la iglesia tiene capacidad, oye, capacidad crítica para saber cuando una persona es o no es de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con nuestra esperanza de que Cristo viene pronto, se recomienda estar firmes en las Escrituras y aunque sea por espíritu, no dejarse mover fácilmente de nuestro punto de vista bíblico. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 2. Primera Corintios, capítulo 10. ¿Qué se hace en Primera Corintios, capítulo 10? Yo no quiero, dice Pablo, que ustedes ignoren lo que pasó antiguamente, donde todo el pueblo de Dios recibió la misma bendición. Todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mismo mar rojo, todos fueron bautizados en Moisés, en el sentido de que todos obedecieron, todos salieron de Egipto, todos cruzaron camino hacia la tierra prometida, pero la mayoría de ellos, ¿dónde se quedó? Postrado en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué si todos recibieron la misma bendición? Y yo les hablo, mi hermano, incluso en un librito nuestro que se llama Cades Barnea, que donde otros fracasan, tú no tienes que fracasar. ¿Por qué esta gente fracasó? Porque todos los beneficios de Dios eran visibles, tangibles, tocables, comibles, bebibles. Porque la columna de nube ellos la veían, el maná ellos lo veían, el agua ellos la veían, la tomaban. La protección del ángel de Jehová era evidente. ¿Por qué cayeron? ¿Por qué se dejaron mover tan fácilmente? ¿Por qué? Incluso el pueblo extranjero que se mezcló con el pueblo de Dios fueron los primeros que comenzaron a apostatar de lo que Dios había hecho. Hermano, y llegó un punto donde dijeron, volvamos a Egipto, están apostatando. Por eso es que allí en 1 Corintios capítulo 10 dice el que está firme, oiga, el que esté firme en su manera de pensar, mire que no caiga de esa manera. De verdad, hermano, que los pastores con un verdadero corazón de pastor, muchas veces su corazón tiene dolor al ver personas que, según dicen los capítulos 5 y 6 del libro de Hebreos, han estado disfrutando de las cosas de Dios y han dado un paso atrás. No te dejes mover fácilmente de tu manera de pensar, ni por espíritu, ni por carta, ni por sueño. Porque Dios ni por espíritu, ni por carta, ni por sueño va a contradecir su santa y bendita palabra. Mas sin embargo, si tú te apegas a la palabra de Dios y te lleva del capítulo 13 del libro de Hebreos, dice, acuérdate de tus pastores que te enseñaban la palabra de Dios. Dice, razona en lo que ellos te enseñaban. No en un bandido, no en una bandida que anda por ahí armando iglesia en rincones, en callejones, sin autoridad de parte de Dios, sin ordenación de parte de Dios. Dice, acuérdate de tus pastores. Piensa en el resultado de la práctica de su fe e imítalo. Estos espíritus falsos, sabiendo que ellos están condenados, le ofrecen libertad de crecimiento, de finanza, de prosperidad económica y de cuantas cosas le gustan a la gente escuchar para oprimirlos, para sacarlo del plan original de Dios, siguiendo el mismo ejemplo de Satanás. ¿Qué fue lo que hizo el diablo? Le ofreció a Cristo éxito material. Fíjese, si el diablo no tiene cara, no tiene vergüenza. ¿Tú sabes lo que hace Jesucristo en el monte de la tentación? Ofrecerle a Cristo, mira, adórame, aunque sea un poquito. Y tú tendrás éxito material en todo. Toda la gloria del mundo, todos los reinos te lo voy a dar.
a cambio de que me adore un poco. Y eso lo están promoviendo en muchísimas iglesias. Ofrenda, diezmos, dinero, a cambio hasta de redimir familiares que ya están muertos. Muchos pastores, lamentablemente, consideran que el éxito de su ministerio está estrechamente ligado al crecimiento numérico de gente que se convierte, y esto puede ser un error de apreciación. Es correcto decir que una iglesia saludable crece numéricamente, porque eso es lo que Hechos, desde el capítulo 1 en adelante, eso es lo que nos presenta. El crecimiento saludable de una iglesia también se puede ver que numéricamente está creciendo, pero también tiene que crecer en conocimiento de Dios, en la práctica de los dones, en la práctica de los talentos, en el ministerio de compasión, en la unidad, etcétera, etcétera. Pero nuestro éxito como predicadores y pastores está garantizado cuando predicamos y enseñamos de forma correcta, honesta y obediente lo que Jesús nos mandó en la gran comisión, aunque nadie se convierta. El éxito se mide por la obediencia a Dios de parte del portador del mensaje. Por ejemplo, el caso de Jeremías, el caso de Noé. Si usted estudia a Jeremías y a Noé en este tiempo, en este siglo XXI, muchas personas lo consideran como dos pastores fracasados. Si midieran su trabajo por los parámetros de crecimiento y de éxito numérico que hoy se proclaman en algunos lugares. Por ejemplo, miren, Noé es una persona que le temió tanto a Dios, que por eso dispuso su corazón a obedecer a Dios, a hacer la voluntad de Dios, para hacer cosas de algo que Dios le dijo que iban a ocurrir, que nunca antes habían ocurrido. Mas, sin embargo, él le creyó a Dios y él no pudo ganar a más nadie que no sea su familia. Y fíjese que Noé vivió en un tiempo donde la esterilidad no existía, donde todo el mundo, desde Adán hasta él mismo, todos son mencionados en el capítulo 5 como personas que todos se multiplicaron, que todos tuvieron hijos e hijas. El mismo Noé tuvo hermanos y hermanas. Y Noé solamente tuvo hijos varones, tres, a Sem, a Jafet y a Cam. Y estos tres hijos de él tuvieron sus tres esposas, y Noé lógicamente su esposa también. 8 personas en su totalidad. Fueron los únicos que se pudieron salvar. Cuando este hombre pasó mínimo 100 años predicando la palabra del Señor. Ni su suegro, ni sus tíos, ni sus primos, ni sus cuñados, ni los sobrinos, ni los concuñados, ni los consuegros, ni los vecinos, ni sus amigos de infancias, ni amigos de la escuela, ni del barrio, pudieron entrar en una iglesia que se llamaba el Arca de Noé. Jeremías, en el capítulo 25, él dice que por 23 años se mantuvo predicando proféticamente día por día y no se ganó una sola persona para el reino de Dios. ¿Fue un hombre fracasado? ¿Fue un hombre fracasado? ¿Noé fue un hombre fracasado? Alabado sea el nombre del Señor. Y hay muchos casos, hermanos. El crecimiento de una iglesia no viene solamente como resultado de los métodos evangelísticos, de estrategias de crecimiento, de planes de alcance, etcétera, sino de la obediencia, de predicar y vivir el evangelio, que de por sí tiene garantía de éxito, pues la palabra de Dios no regresa vacía. Dios le está pidiendo a cada creyente, a cada iglesia verdadera, que simple y llanamente viva lo que predica. Y que predique lo que Dios le ha dicho que predique. Eso es todo. Hay garantía de éxito. La palabra de Dios no va a volver vacía. Orar y ayunar por la gente que a Dios no conoce. Levantar las manos sin ira, sin contienda. Clamar a Dios por todos los hombres, incluyendo a los que están en eminencia. Dejar que Dios dé crecimiento. La iglesia de hoy, que no crece numéricamente, aunque sea de forma artificial, con miembros de otras denominaciones, de otra congregación, no tiene éxito, según miden alguna persona.
como a mí me gusta estudiar, ¿verdad? Me gusta la eclesiología, porque los estudios míos son en el área ministerial, pastoral. Saber que las mejores dos congregaciones de Apocalipsis 2 y 7 eran las que menos miembros tenían, que son la iglesia de Esmirna y de Filadelfia. Esmirna lo que estaba era llena de tribulación y de pobreza. Y Filadelfia lo único que tenía era poca fuerza. Y si estas iglesias son estudiadas en el día de hoy con los parámetros mundanos, son iglesias descalificadas, son iglesias fracasadas. Mas sin embargo son las iglesias que el Señor alienta a que permanezcan en lo que están, porque están de forma correcta, viviendo y predicando un evangelio sin adulteración. Sin adulteración. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Miren el caso de Pablo y Bernabé, que Pablo y Bernabé son dos predicadores de la palabra del Señor, son dos maestros, que si ustedes lo ven en el capítulo 13 del libro de los Hechos, estos son del tipo de apóstoles, del tipo de profetas bíblicos, personas que ayunan, que oran, que leen la palabra y que ministran en su congregación local. No están en otro ámbito, están en el ámbito de lo bíblico. En el ámbito de lo bíblico. Y cuando estas personas están en el ámbito de lo bíblico, el Espíritu Santo habla libremente. Y él dice, separen a Pablo o a Saulo, como se llamaba en ese momento, y a Bernabé para la obra que yo les he encomendado. Wow, qué lindo habla el Espíritu Santo. O lo hizo audible, no sé, pero habló. Cuando Pablo y Bernabé están predicando en un lugar que se llama Listra, Dios utilizó a Pablo para sanar a un paralítico. El paralítico se sanó. Entonces la gloria de la gente se dejó ver de una vez. Y a Pablo lo exaltaron a lo máximo y le llamaban Mercurio. Oye, ya no le llamaban Pablo, el apóstol Pablo, sino comenzaron a llamarle Mercurio. Dese cuenta por donde el diablo trabaja. Con lisonja, con alabanzas, para que el siervo de Dios creyera que la fuente para sanar a ese paralítico era él y no Dios. Dice que a Bernabé, por su apariencia física, era un tipo que tenía apariencia física, le llamaron Júpiter. ¿Sabe lo que comenzaron a decir? Dioses semejantes a hombres han bajado del cielo. Dice que buscaron guirnaldas, un toro, música, hicieron fiestas. ¿Para qué? Para adorar a Pablo y a Bernabé. Ustedes lo pueden leer en Hechos capítulo 14, del 14 a 18, donde se explica la actitud, cómo Pablo y Bernabé rechazaron tales prácticas. Y ellos decían, nosotros somos seres humanos, somos hombres iguales a los demás. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Porque es una forma sutil cuando Dios te usa en un milagro de sanidad, o reprendiendo un demonio, predicando la palabra, haciendo un acto de compasión, de misericordia, que la gente comience a glorificarte a ti, en vez de glorificar al que te está usando a ti. Entonces tú tienes que tener cuidado de que tú creas que la gloria de Dios te toca una partecita. Recuérdate que estamos hablando de engañadores, de mentirosos, que sutilmente lo que andan buscando es que tú apostaten y que se manifieste apostasía en tu vida y lo que es de Dios tú lo tomes para ti. Alabado sea el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Miren, hay usurpación de títulos bíblicos. Títulos bíblicos como el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro, el pastor. Entonces han creado hoy una serie de superministros evangélicos con cargo de apóstoles, de profetas, de maestros, con igual o mayor grado que aquello que originalmente Dios llamó en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
Ustedes saben que segunda de Pedro habla mucho, bueno, primera y segunda de Pedro, de que nosotros prestemos atención a los vasos originales, dice, los profetas y los apóstoles del Señor que nos anunciaron la verdad. Es decir, prestar atención a la fuente original. Pero en persona y en la televisión uno puede ver líderes evangélicos como si ellos fueran Júpiter y Mercurio, pero promoviéndose ellos mismos como figuras atléticas, esbeltas, elegantes, y así ser adorados y exaltados como instrumentos especiales de Dios. Se da cuenta que lo de Listra no fue una cuestión ocasional. ¿Por qué a Pablo le llaman Júpiter? Porque Pablo tiene la palabra. ¿Por qué a Bernabé le llaman Mercurio? Porque él tiene la apariencia, lo esbelto. Y ese modelo está en práctica ahora mismo. Y ellos tienen hasta sus promotores, que son los que lo presentan como tales. Hermano, ya Cristo no es el levantado para atraer a todo el mundo. Ahora es un individuo. Ahora es un hombre o una mujer con una atracción, hermano, que por su cuerpo, por la forma como viste, ya ellos atraen a la persona. Entonces ya la persona quedan, ¿verdad? Observando esto para luego escuchar lo que le van a decir, y son fácilmente engañados. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces uno debe tomar todo esto en cuenta. Como le digo, este es un tema que es bastante largo, que nosotros tenemos que estudiarlo a fondo y paso a paso. Entonces vamos a dejarlo por hoy en este punto, y en la próxima ocasión vamos a continuar hablando de la apostasía, cómo ella se ha introducido en la iglesia y cómo está siendo aceptada, cómo está siendo practicada y también promovida. Pero también en su momento vamos a hablar de ella, ¿verdad? Como le dije, como algo que ocurre dentro de esos gobiernos mundiales que han aparecido y que todavía tienen que aparecer. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad y a ustedes también, y le decimos que hasta la próxima y que Dios les bendiga. Sí. Dice textualmente que Fines y Ofni eran sacerdotes de Jehová, pero que no tenían conocimiento de Jehová. Eso parece una contradicción muy grande, porque ellos nunca se preocuparon en lo interior de conocer y saber quién es Dios. De hecho, Jeremías capítulo 9 le recomienda a todo ser humano que no se gloríe ni del conocimiento que tiene, ni del dinero que tiene, ni del poder que tiene, sino que se gloríe de conocer a Dios. No hay una cosa más grande para un ser humano, sea un hombre, sea una mujer, sea un adulto, sea un niño, un adolescente, un joven, que conocer a Dios. Ustedes ven el caso de Loida y de Eunice, la abuela y la mamá de Timoteo. Ellas se preocuparon en que el hijo y nieto Timoteo desde pequeño conociera las Escrituras. Las Escrituras son la revelación especial de Dios.